Bienvenidos a la serie Perspectiva Bíblica de la Salvación, su naturaleza, su dinámica y sus alcances. En este caso, las tres dimensiones de la salvación en la Biblia. Y estaríamos con el video número 4. La salvación en el pasado. La salvación como un evento ya ocurrido. Algunos textos que nos orientan al respecto. Segunda Timoteo 1, 8 al 11. 1, 8 al 11. Dice así: Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Segunda Timoteo 1, 8 al 11. Aquí el apóstol Pablo se identifica como predicador, apóstol y maestro de un evangelio, una buena nueva, que consiste en anunciar que Cristo nos salvó, quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. Aquí claramente la salvación es un evento ya ocurrido. Cristo Jesús nos salvó, quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. Los tres verbos están en pasado: salvó, quitó, sacó. Respecto al primero, salvó, hay que decir, junto con el comentario exegético y explicativo de la Biblia de Casa Bautista de Publicaciones, que Dios, quien ha cumplido el mayor acto de poder, es decir, nos salvó, seguramente hará el acto menor, guiarnos a través de las aflicciones sufridas por el Evangelio. Mientras que del comentario bíblico Beckham leemos: ya es un hecho consumado que Dios nos salvó. Esta es la verdadera posición cierta del creyente. En este sentido, la salvación no es referida a un futuro muy distante, sino que constituye la experiencia presente del creyente. No obstante, la misericordia de Dios tiene un propósito creciente y un crecimiento en la gracia que conduce al enriquecimiento continuo de esa experiencia. En referencia a la frase nos salvó y a la gracia divina, base de la salvación en sí misma, Joacín Jeremías dice: esta gracia y vocación divinas nos son dadas única y exclusivamente en Jesucristo. Nos fueron dadas ya en la eternidad que es anterior al mundo. Esto es la doctrina de la preexistencia de Cristo, unida a la de la preexistencia de los bienes salvíficos y a la de una decisión redentora anterior al mundo, según Efesios 1:4, que es expresión de la seguridad, de la certeza de la salvación y de que toda obra humana queda excluida de ella. Segundo texto, Tito 3, 4 al 7. Tito 3, 4 al 7. Dice así: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó,
no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Una vez más, tenemos aquí alusión a la salvación como algo pasado, como un evento ya ocurrido, y en este caso la alusión es con la frase idéntica a la de 2 Timoteo 1:9, nos salvó, y del mismo escritor, el apóstol Pablo. Hendriksen, refiriéndose a la frase nos salvó, aquí en Tito, dice, nos salvó Pablo, Tito, en realidad a todos los demás que en el curso del tiempo han llegado a recibir esta gran bendición. Ahora bien, a fin de predisponernos completamente a ayudar a los demás que aún no se han salvado y evitar que digamos, pero ellos no merecen nuestra ayuda, Pablo enfatiza el hecho de que nosotros por nuestra parte tampoco merecemos nuestra salvación. Hace esto señalando que negativamente el Padre nos salvó no en virtud de obras que nosotros mismos hubiésemos realizado en un estado de justicia, y positivamente, sino según su misericordia. Charles E. Bradford también tiene algo muy valioso para decir al respecto de la frase nos salvó en Tito 3:5. Veamos. Dice, Pablo dijo de Jesús que Él nos salvó, verso 5, queriendo decir literalmente que Él nos libró y nos preservó. La connotación es la de un rescate dramático y decisivo, de una intervención milagrosa. La restauración es tan completa que la vida anterior ya no tiene poder sobre el creyente. Este ya no está más prisionero, ya no es más una víctima del pecado. Impulsado por su gran misericordia, Dios inicia esta acción salvadora, liberadora. Gordon Fee aporta lo siguiente: lo que Dios hizo cuando su generosidad y amor para con la humanidad se manifestaron fue salvarnos. Nos salvó. Este es el tema y verbo principal de toda la oración gramatical. El resto de la frase nos ofrece la base, su misericordia. Los medios, por el Espíritu Santo, por su gracia, la de Cristo. Y la meta, la esperanza de la vida eterna, de la salvación. A.W. Robertson enfatiza un asunto clave de esta frase. Él dice, la palabra esosen en el griego está en un tiempo pretérito auristo, lo que significa un acto definitivo en el pasado y no un proceso. Nos salvó. La condición deplorable del hombre muerto en delitos y pecados requirió una intervención tan drástica como efectiva del amor de Dios. Esta obra concluyente en Cristo es la esencia misma del Evangelio y contrasta con la incertidumbre y vagas afirmaciones de las religiones y filosofías humanas. La palabra de Dios es tan clara en esto como fue contundente Dios en la obra de amor. Lo único que explica que la salvación sea un acto consumado y definitivo es que procede de Dios. La obra divina de gracia es instantánea y se concretó al expirar Cristo en la cruz del Calvario. La aplicación personal de esa obra expiatoria en el pecador humillado y arrepentido es también instantánea y definitiva. El Espíritu de Dios produce vida en nosotros por el nuevo nacimiento, también en forma instantánea. Nuestra justificación es por un acto definitivo de fe. Y por eso el apóstol Pablo, escribiendo a personas redimidas, usa el pretérito auristo, nos salvó, como algo que sucedió y permanece. D. Edmund Hibbert también enfatiza este aspecto de la salvación al decir, nos salvó. Declara la acción salvadora como realizada en el pasado. Nos denota todos aquellos que han aceptado a Cristo como Salvador.
aunque la salvación es aún incompleta y aguarda su consumación en el retorno de nuestro Señor, es la posesión actual de todos los que por la fe han sido unidos con Cristo. Siguiente texto, Romanos 8:24. Romanos 8:24. Dice, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. De nuevo, nos encontramos con otra frase de Pablo también, donde igualmente se hace referencia a la dimensión pasada de la salvación. Fuimos salvos. ¿De qué está hablando aquí el apóstol? ¿Qué es lo que quiere decir? El Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, edición 1988, explica así la frase, fuimos salvos. Es significativo advertir que a veces Pablo dice literalmente, habéis sido salvados, Efesios 2, 5 y 8, o tú estás siendo salvado, Romanos 10, 9 y verso 13. Para el verdadero cristiano, la salvación es una experiencia o condición que ya ha comenzado, pero que también debe mantenerse en la vida diaria, porque no alcanzará su cumplimiento pleno sino hasta la venida de Cristo. Cuando una persona se convierte por fe en hija o hijo de Dios, se puede decir que ha sido salvada. Compárese con y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Literalmente estaban siendo salvados. Hechos 2:47. Sin embargo, cuando el cristiano nace de nuevo, apenas ha comenzado la salvación. Él debe pensar en una vida de continuo crecimiento y transformación y en la liberación futura completa. Para el cristiano que quizás se sienta tentado a suponer que su salvación se ha convertido en una certeza y que por lo tanto puede descuidar su vigilancia y su examen propio, es bueno que recuerde el testimonio del apóstol Pablo mismo. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. 1 Corintios 9:27. Y de nuevo, comentario bíblico de Casa Bautista de Publicaciones, leemos. Pablo procede a llamar a su segundo testigo, o sea, la esperanza consciente del cristiano, que por su propia naturaleza prueba la realidad de la gloria futura. En esperanza fuimos salvos. La fe es el medio definido para la salvación y la esperanza puede surgir solo dentro de la actitud de fe. Continúa diciendo este comentario, el punto que está señalando el apóstol aquí es que por su propia naturaleza, la esperanza testifica del hecho de su gloria futura. La esperanza ya no es tal si puede darse cuenta de la consumación de lo que busca. Por lo tanto, nuestro deber es esperar hasta el fin, perseverar, tener paciencia. Somos salvos, pero sin embargo la salvación plena está en el futuro. Nótese aquí las tres dimensiones de la salvación, hermanos amados. Fuimos salvos, estamos siendo salvos y seremos salvos. ¿Contradicción? No. ¿Complementación? Sí. La primera dimensión capacita al creyente para la segunda y la segunda le equipa para la tercera. Complementación es la palabra clave aquí. Y las tres dimensiones tienen sus requisitos y las dos primeras tienen sus limitaciones. Ya vamos a ir viendo esto. Pero, volviendo a la frase de Pablo en Romanos 8:24, fuimos salvos, siempre en el contexto de la dimensión pasada de la salvación y su relación con las otras dos dimensiones y en el marco de la esperanza, Douglas J. Moo explica. Pero, ¿cómo puede Pablo sugerir que anhelamos también nuestra adopción como hijos? ¿Acaso no ha dicho que hemos sido ya adoptados? 8:16. Aquí encontramos un clásico ejemplo de la tensión ya, todavía no, que impregna la enseñanza del Nuevo Testamento sobre la vida cristiana. Sigue diciendo él, sí, somos ya
hijos de Dios, justificados, reconciliados e incorporados a su familia. Pero todavía no somos hijos de Dios del modo en que un día lo seremos, poseyendo plenamente la herencia y disfrutando la perfecta santidad en cuerpos resucitados y glorificados. En vista de esta tensión, queda pues claro que la esperanza es una parte inevitable de la vida cristiana. Fuimos salvos, sigue diciendo este autor, en esta esperanza. Es decir, la esperanza ha sido una parte de nuestra salvación desde el tiempo de nuestra conversión. La naturaleza misma de la esperanza implica que esperamos algo que ahora no vemos. Dios nos ha prometido gloria, una gloria que ya existe en el cielo para nosotros, pero no podemos verla, oírla ni saborearla, sencillamente hemos de esperarla. Otra vez, la complementación de las tres dimensiones es clara aquí. Definitivamente sobre el asunto de los versículos 24 y 25 de Romanos 8, la relación entre la salvación pasada, actual y futura con la esperanza, se puede escribir libros enteros. En nuestro caso, para efectos de cumplir con el tiempo que tenemos, y para mirar también otros textos, dejamos con ustedes la apretada síntesis que tan magistralmente ha dejado sobre el tema don Ernesto Trenchard, quien titulando Romanos 8, 24 y 25 como salvos en esperanza, dice así: la esperanza se asocia siempre con la fe. 1 Corintios 13, 13, 1 Tesalonicenses 1, 3, etc. Por la sencilla razón de que si el Evangelio no abriera perspectivas de gloria, un algo que se ha de realizar en el porvenir, nadie haría caso del mensaje. Es verdad que el tema fundamental del Evangelio señala el hecho histórico de la muerte de Cristo que quita el pecado, pero las buenas nuevas no serían completas si no proclamaran también la resurrección de Cristo y nuestra participación en ella. 1 Corintios 15, 1 al 19. Nuestra edad de oro, continúa diciendo don Ernesto, está en el porvenir, pues sabemos que no podemos vivir del recuerdo de las bendiciones del Edén antes de la caída de Adán. Lo que nos interesa es la bendición que nos traerá el postrer Adán, gracias a su muerte y su resurrección. Pablo exhorta a una vida santificada, digna de los hijos de Dios, haciendo ver que mientras dure la vida aquí, no podemos disfrutar de la plenitud de la redención. Somos hijos de esperanza y la plena realización de ella se vislumbra al final del camino. Con todo, no se trata de la vana esperanza de los hombres que esperan y temen a la vez, pues el futuro se funda sobre un hecho real ya consumado históricamente. Tenemos y tendremos vida eterna. Somos redimidos y seremos redimidos. Somos adoptados, pero nos espera la plena manifestación de nuestra categoría como hijos de Dios en íntima asociación con Cristo. Colosenses 3, 1 al 3. Esperanza en el Nuevo Testamento quiere decir un propósito de Dios que aún no se ha realizado, pero que ha sido asegurado por medio de sus promesas. Por eso, con paciencia aguardamos. Traduciendo paciencia, el vocablo upomoné, la disposición de ánimo que permanece debajo de la carga sin desmayar. No es mera resignación, sino perseverancia en la tarea. Somos salvos por la gracia de Dios en cuanto a su fuente. Somos salvos por Cristo, ya que Él es el agente que llevó a cabo la obra. Somos salvados por la muerte de Cristo, por ser ella el medio que anuló el pecado. Somos salvos por la vida de Cristo, porque Él es la garantía y la esencia de la nuestra. Somos salvados por la fe, porque la fe descansa en el Salvador y nos une con Él. Somos salvados en o por esperanza, puesto que la salvación completa se halla en el porvenir. El verbo esperar o aguardar en los versículos 19, 23 y 25 es apek de chomai, una forma enfatizada de
Esperar dando el sentido de esperar afanosa y vehementemente. Hemos de preguntarnos si en nuestro caso la esperanza de la venida del Señor no pasa de ser una mera doctrina consoladora, o si la bienaventurada esperanza transforma todo nuestro modo de ser y esperar. Definitivamente esta observación, este comentario de don Ernesto Trenchard es para meditar, para preguntarnos, ¿y nuestra esperanza en la dimensión futura de la salvación es una realidad para nosotros? ¿La disfrutamos como si ya la tuviéramos? Bien, quedamos por acá y continuamos en la próxima sección si el Señor lo permite.